Familia de Conexión, qué alegría es que estés conectado del otro lado un día más. ¿Sabes por qué? Porque hoy es una oportunidad para que Dios te pueda hablar. Y la verdad que estamos compartiendo una serie muy linda y muy importante que habla de cuando Dios dice no, ¿ok? Así que yo te voy a animar a que compartas este video con otras personas porque el compartir esta reunión puede hacer que otra persona también pueda conocer a Jesús. Así que tómalo como un desafío también personal y te invito a que ahora, en este momento, podamos orar y dejar todo esto en manos de Dios, sabiendo que cada vez que abrimos la palabra de Dios tenemos la oportunidad de que Él nos hable. Así que en esta hora te voy a invitar a que dejes toda distracción y te concentres en la voz de Dios sobre tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros hogares. Padre, podemos sentir tu presencia en cada una de nuestras familias, en nuestros hogares, donde estamos viendo esta transmisión, Señor, porque tú no dependes de cuatro paredes, Señor, sino que tú eres un Dios omnipresente, omnisciente, Señor, Padre, y tú lo conoces todo. Por eso en esta hora queremos entregar el tiempo que vamos a compartir en tus manos para que seas tú hablando a nuestro corazón. Dejamos toda distracción y nos concentramos en la voz de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, hoy vamos a compartir la segunda charla sobre sobre esta serie que llamamos Cuando Dios dice no. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando Dios dice no, es porque también algo tenemos que aprender. Muchas veces cuando Dios dice no, hay un proceso de aprendizaje que tenemos que transitar. Entonces, pensando en esto, muchas veces nos remontamos a cuando nuestros padres, cuando éramos niños, le íbamos con algún deseo o le íbamos a pedir algo y tu corazón estaba estallando de deseo de que tu papá o tu mamá te diga que sí a algo que había dentro de tu corazón. No sé, ir a visitar a un amigo, ir de campamento, que te compren alguna cosa, no sé. Pero cuando tus papás te decían que sí, todo era alegría, todo era celebración, los papás eran los mejores papás del mundo. Pero cuando tus papás te decían que no, muchas veces nuestro pensamiento se iba para el otro lado y decíamos, nuestras emociones nos jugaban a mala pasada y pensamos, no, este papá no me quiere, no me ama, siempre me dice que no. Nunca me dice que sí. No son los mejores padres del mundo. Y empezamos a pensar, nuestro pensamiento se condiciona a la respuesta de nuestros padres, ¿no es cierto? Ahora, es interesante entender que cuando vos le ibas con algo a tu papá o a tu mamá, siempre había una respuesta del otro lado, siempre. No había una actitud de ignorarte, siempre había un sí, un no, un todavía no, ¿sí? Pero es importante que siempre había una respuesta y pensando en que muchas veces nuestra relación con Papá Dios, de alguna manera, es similar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que están o que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, pedimos a Dios por un trabajo, pedimos a Dios por una pareja, por una familia, por nuestra situación económica, por salir de las deudas, por una enfermedad. Y le pedimos a Dios, pero lo cierto es que siempre, así como nuestros padres nos responden, Dios también nos responde. Y las respuestas o la variable de respuesta sigue siendo la misma. Dios te puede decir, sí, hijo, te puede decir no, o te puede decir todavía no, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que así como cuando íbamos a nuestros padres, nuestra mente no tenía la madurez suficiente para discernir toda o aceptar de manera feliz toda la respuesta que nos daban nuestros padres. De la misma manera, la mente que nosotros tenemos es finita respecto a la mente de Dios. Los pensamientos que nosotros como seres humanos podemos tener es nada comparado a los pensamientos de Dios. Es decir que si Dios te da una respuesta es porque Él sabe
que esa respuesta es la mejor para tu vida, o al menos que es la mejor para tu vida en este momento. Entonces es importante entender que Dios siempre tiene una respuesta y que esa respuesta es la mejor para nosotros. Te voy a compartir lo que dice en Isaías 55, versículo 9. Dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy, pero muy por encima de tus caminos. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos, dice Dios. Entonces tenemos que entender que Dios tiene una respuesta para darte a cada una de tus peticiones. Tenemos que entender que Dios siempre tiene lo mejor, porque los pensamientos que Él tiene sobre nosotros son más altos, los caminos que Él tiene son más altos, la perspectiva, la madurez, el conocimiento de Dios es ilimitado respecto a nuestro conocimiento. Cuando nosotros recibimos una respuesta, nuestra aceptación o no de esa respuesta se limita al conocimiento que nosotros tenemos de la circunstancia o únicamente responde a un deseo emocional que nosotros tenemos. Pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Sus pensamientos son más altos y Él sabe que la respuesta que te está dando es la mejor para tu vida. Entonces, a veces no tenemos que entender la respuesta. Muchas veces peleamos y luchamos con Dios para decir, no entiendo por qué Dios me sigue haciendo esperar. No entiendo por qué Dios me dice que no. No entiendo por qué tengo que esperar tantos años por esta respuesta. Y a veces intentamos entender las respuestas de Dios. Pero Dios nos está desafiando a que no necesitamos entender la respuesta. Simplemente necesitamos aceptarla y saber y confiar que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Él tiene el mejor plan para nuestra vida. Entonces, basado en esto, hoy quiero dividir esta charla en 3 puntos, porque así como a veces pensamos que Dios nos dice que no a nosotros, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios le dijo que no a más de una persona en la Biblia. Y vamos a empezar el primer punto hablando de cuando Dios le dijo que no a Jesús. Desde ahí partimos. ¿Cómo es esto de que Dios le dijo que no a su propio Hijo? Jesús estaba transitando las últimas horas antes de la crucifixión, donde su alma estaba angustiada. Estaba sufriendo porque Él sabía lo que le esperaba. Sabía que le esperaba la muerte y muerte de cruz, que iban a traspasar sus manos los clavos que iban a clavar los soldados, que iba a ser crucificado frente a muchas personas, que se iba a desangrar, que su corazón en un momento iba a entrar en paro cardíaco. Y yo me puedo imaginar las gotas de sudor que una persona puede sufrir cuando sabe lo que le espera. El nivel de sufrimiento que le esperaba a Jesús. Su alma estaba angustiada, dice la Biblia. Dice que su alma estaba angustiada y tan fuerte fue esa angustia que Jesús empieza a orar y a clamarle a Dios. Y en este pasaje que vamos a compartir ahora en Marcos 14:35 vamos a aprender grandes lecciones de una oración en momentos de sufrimiento. Esto dice Jesús en este momento antes de la crucifixión. Versículo 35 dice así: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Jesús empieza a orar, que de ser posible no tuviera Él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre. Abba significa papito, papito amado. Abba Padre, papito. Todo es posible para ti, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago tan amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Este pasaje refleja uno de los pasajes
más emocionantes, creo yo, de las historias que relata la Biblia. Porque Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, estaba clamándole a su papá, a su papito, al que lo tenía en los brazos, al que lo ama, el que sabe que su amor es incondicional. Él estaba clamándole a Dios, diciéndole: Padre, si es posible, yo te pido un favor, papito, que este trago que tengo que pasar, esta situación difícil que tengo que atravesar, ayúdame. No quiero atravesarla, no quiero pasarla. No puedo soportar este dolor que estoy por enfrentar. Entonces, le empieza a clamar a Dios para que ese sufrimiento no le tocara vivir. Sin embargo, Dios respondió: no. Ahora, esta oración de Jesús nos enseña un modelo que tenemos que seguir, sobre todo cuando estamos en momentos de angustia o cuando queremos clamar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Lo primero es entender y afirmar el poder de Dios. ¿Sí? Entender lo que la oración de Jesús. Dice el versículo 35. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a pedirle a Dios. Y le dijo en el versículo 36, Abba, Padre, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en nuestra oración, en medio de la angustia, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Dios tiene el poder para librarte de una situación. Dios tiene el poder para hacerte pasar o librarte de una enfermedad. Dios tiene el poder para librarte de un divorcio. Dios tiene el poder para librarte de la muerte. Dios tiene el poder. Y eso lo tenemos que reconocer. Jesús estaba reconociendo el poderío de Dios. Le dice: papito, yo sé que vos lo podés hacer. Y este es el primer punto, entender que para Dios no hay nada imposible. Jesús ora y dice: yo sé que para ti todo es posible. La primera parte de tu oración en momentos de angustia siempre tiene que reflejar esto. Señor, yo sé que podés librarme de esta enfermedad, que podés librarme del cáncer, que podés librarme de la leucemia, no sé, podés librarme del divorcio, podés librarme de la pérdida de un ser querido. Yo sé que vos tenés el poder para hacerlo. En segundo lugar, tenemos que pedirle compasión. Jesús le dice: te pido por favor, si es posible, ten compasión de mí, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, en esta oración modelo, Jesús nos enseña que también tenemos que pedirle a Dios que Él tenga una mirada compasiva sobre nosotros. Porque la situación no quiere decir que sea fácil de atravesar. Y en tercer lugar, tenemos que orar como Jesús oró, sabiendo que la mejor respuesta que podía recibir era la de Dios y no el deseo de su corazón. El deseo del corazón de Jesús era ser librado de ese momento de oscuridad. El deseo de Jesús era ser librado de ese momento de sufrimiento. Sin embargo, Dios le dijo: no, necesito que mueras en la cruz para que todos hoy puedan tener vida eterna. Si hoy nosotros estamos parados acá enfrente tuyo y hablando de esto, es porque recibimos el amor de Jesús a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero en la oración de Jesús, Él dijo: acepto el plan tuyo para mi vida. No quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. No se cumpla mi deseo, sino el tuyo. La última parte de la oración de Jesús: no me hagas beber por este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Porque Jesús entendía que el mejor plan o la respuesta que iba a recibir iba a ser el mejor plan de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que aceptar la respuesta de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios te dice que no? ¿Seguimos peleando con Dios y renegando porque Él nos dijo que no?
¿O realmente podemos decir, Señor, gracias por decirme que no? Porque sé que ese no, aunque esté contrario al deseo de mi corazón, sé que ese no es lo mejor para mi vida. Ahora, también Dios le dijo que no a Pablo. Otra historia bíblica que nos enseña que Dios a veces dice que no y que tenemos que aprender a confiar y basarnos en su gracia. Dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Quiero que me sigan ahí, que me acompañen en esta lectura, porque Pablo está hablando de un problema que él tenía de salud probablemente, algo que cargaba en su cuerpo, un dolor que estaba continuamente en su cuerpo y que le impedía hacer su trabajo con total libertad, porque cada tanto este dolor lo afectaba. Entonces, respecto a este dolor o este aguijón que Pablo hablaba, le empieza a pedir a Dios que se lo saque de su vida. Y el versículo 8 dice de esta manera, hablando Pablo, dice, respecto a mi aguijón, aquel dolor que llevo en mi carne, de lo cual 3 veces le he rogado al Señor, y le agregaría, rogado con misericordia, que tenga compasión de mí, le rogué al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. Y el versículo 9 dice, pero esto me ha contestado, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo es que Pablo estaba sufriendo una afección en su cuerpo. Y él en 3 ocasiones le pide compasión a Dios y le dice, Señor, quiero que quites este dolor de mi cuerpo. Quiero que quites esto de mi vida. Quiero poder servirte con total libertad. Pero la respuesta de Dios fue no. Pablo recibe esta respuesta y la acepta. Versículo 9 dice, y me ha dicho, no me dijo, sí te voy a sanar, sí te voy a quitar este dolor. Le dijo, mira, hay cosas que van a permanecer en tu vida. No te las voy a sacar porque eso te hace mejor. Entonces voy a darte mi gracia. Y con mi gracia te va a bastar, te va a ser suficiente para afrontar todo el dolor que te pueda causar esa enfermedad o esa circunstancia. Qué tremendo es entender esto. Pero más aún, aceptarlo. Saber que Dios te dice, no, porque este dolor o esta circunstancia te va a hacer mejor persona. Muchas veces aprendemos a través del dolor. La mayor parte de mis experiencias no las aprendí en momentos de alegría o en momentos de placer. Las más grandes lecciones en mi vida las he aprendido a través del dolor. Cuando Dios dijo que no, estaba forjando lo mejor en mí. Estoy seguro que cuando Dios dice que no, también hay un proceso de aprendizaje que tenemos que tener, sabiendo que Dios está forjando lo mejor. Dios está sacando lo mejor de tu vida. Entonces, muchas veces el dolor nos hace mejores personas. Muchas veces el dolor nos hace más fuertes, porque Dios sabe lo que tenemos por delante. Y muchas veces a través de experimentar el dolor, Dios te hace más fuerte para poder enfrentar lo que viene. Entonces, oramos a Dios y le pedimos, quítame este dolor, esta enfermedad o esta circunstancia de mi vida. Y Dios te dice, no, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué tremendo es recibir esta respuesta. Entender que tu debilidad, tu dolor, tu circunstancia, Dios está sacando lo mejor de ahí. Y el poder de Dios se está perfeccionando en esa circunstancia, en tu vida.
El poder de Dios está actuando en ese dolor, en esa pérdida del ser querido, en ese tránsito sobre la enfermedad. El poder de Dios se está manifestando en tu debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, entonces si la cuestión es así, me voy a gloriar, me voy a alegrar sobre mis debilidades, me voy a alegrar sobre mi dolor, me voy a alegrar en medio de la pérdida. Porque sé que Dios está sacando lo mejor de mí. Y esto no quiere decir que no suframos o que no sintamos dolor. Y lamento decepcionarte diciéndote que en la tierra vamos a pasar circunstancias difíciles. El tiempo de pasar la eternidad sin dolor todavía no ha llegado. Estamos en tránsito hacia eso. Jesús nos prometió una eternidad sin dolor, sin sufrimiento. Hacia ahí vamos caminando. Pero en la tierra tendremos aflicción. En la tierra hay maldad. La maldad cae sobre justos e injustos. Y muchas veces la maldad nos toca. Muchas veces decimos, Señor, líbranos de algún robo. Y algún robo nos llega porque la maldad está en el mundo. Pero el Señor te dice, bástate en mi gracia. Si te sacaron todo, te voy a devolver el doble. Pero bástate en mi gracia. Quiero que entendamos esto, porque cuando Dios dice que no, estoy seguro que está forjando lo mejor de nosotros. Y en tercer lugar, quiero hablarte, en primer lugar te hablé de cuando Dios le dijo que no a Jesús. En segundo lugar, cuando Dios le dijo que no a Pablo. Y te quiero contar una historia cuando Dios nos dijo que no a Cintia y a mí. Es una historia muy dura que nos tocó vivir. Una de los tiempos más dolorosos tal vez de nuestra vida, donde Dios forjó gran parte de lo que hoy somos y del llamado que está en nosotros, se forja a través del dolor. Contarte una historia personal, no muchos la conocen, pero hoy quiero abrir mi corazón con mi esposa y contarte. Hace unos años nosotros tuvimos una noticia, nos levantamos con una noticia muy dolorosa, que mi cuñado de 19 años, el hermano de Cintia, había tenido un accidente automovilístico con su moto y estaba gravemente internado, estaba gravemente herido. Y salimos esa madrugada hacia el hospital y con nuestro corazón palpitando, lleno de dudas de qué nos íbamos a encontrar, de circunstancias que se cruzaban en nuestra mente, de charlas que habíamos tenido con mi cuñado. Y cuando llegamos al hospital nos encontramos que la situación era realmente grave, pero él estaba con vida. Y empezamos a orar y a clamar a Dios, pidiéndole a Dios que lo sanara, que lo sacara. Fue uno de los 3 días, creo, a lo largo de nuestra vida que más ejercimos nuestro nivel de fe. Creíamos, lo veíamos, que Él iba a levantarse. Nuestra oración era de clamor, entramos en días de ayuno, de oración en medio del dolor, de la incertidumbre, pero sobre todo ejerciendo un nivel nuevo de fe, creyendo que Dios lo iba a levantar, sea cual sea la circunstancia. Llegamos hasta su habitación, donde estaba en terapia intensiva e inconsciente, y pusimos nuestras manos sobre su cabeza y empezamos a orar y a declarar y a clamarle a Dios. Señor, ten compasión de la vida de Marcelo. Señor, él tiene grandes propósitos para tu vida. Te pedimos que tú hagas un milagro, y creíamos que él iba a estar dando testimonio a nuestro lado en el ministerio. Decimos, Señor, que esta enfermedad no sea para muerte, sino que sea para que tu gloria sea manifestada. Y esta era nuestra oración en ese tiempo. Y fueron 3 días muy largos, 3 días que se hicieron interminables, 3 días donde no pudimos dormir, pegar un ojo pensando en la situación, ayunando y orando. Y me acuerdo una de las últimas noches, la última noche antes de que él falleciera, nosotros tuvimos una oración que creo que lo cambió todo. Porque volviendo del hospital, paramos el auto al costado del camino con Cintia, nos tomamos de la mano y empezamos a llorar. Le dijimos, Señor, sabemos que los planes que vos tenés son más altos, que tus pensamientos
son más grandes. No queremos que se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Entregamos en ese momento esa situación en las manos de Dios. Y Dios nos dio una palabra que nos liberó en ese momento, en medio de nuestro dolor. Y Él nos dijo, estando al costado del camino, orando en el auto, Él nos dijo que nuestro ministerio tenía que impactar la vida de muchos jóvenes para que no tuvieran que sufrir lo que mi cuñado tuvo que sufrir. Y esa palabra hasta el día de hoy es la que nos mantiene vivos, la que nos hizo más fuertes, la que nos permite trabajar con la pasión que estamos trabajando en Conexión. Y entender que en medio de nuestro dolor, que tuvimos nuestro proceso de duelo, nos llevó meses recuperarnos de ese proceso de duelo. Dios nos dijo una y otra vez, bástate en mi gracia. Yo voy a levantarlos, yo voy a consolarlos. Y en medio de esa situación, Dios nos enseñó y forjó en nosotros nuevas personas, nos hizo mejores, nos hizo más compasivos, nos hizo más sensibles, nos hizo más fuertes, entendiendo que Él tenía la última palabra, aceptando que Él tenía la última palabra. Entonces, muchas de las situaciones que vas a vivir en tu vida no van a venir del placer. Las que vas a aprender, los mayores aprendizajes vienen de los momentos de dificultad, de los momentos de dolor. Ahora, quiero compartirte algo cuando Dios te dice que no. Cuando Dios te dice que no, vos tenés tres posibilidades, tres opciones. Te podés resistir, podés renegar o podés relajarte. Hay personas que reniegan de la respuesta de Dios. Y he visto de todos los tipos de casos a lo largo de mi pastorado. Ahora, hay personas que se han alejado de Dios porque Dios les dijo que no. Hay personas que dejaron todo porque Dios les dijo que no. Hay personas que se apresuraron y mataron procesos importantes en su vida porque Dios les dijo todavía no. Yo tengo grandes planes para tu vida, pero todavía no. Pero como no fueron capaces de esperar, siguieron sus propios impulsos y terminaron arruinando el plan de Dios para sus vidas. Entonces podés resistirte, podés renegar o podés relajarte. Creo que esta serie nos tiene que enseñar a aceptar que Dios tiene el mejor plan para nuestra vida. Que si confiamos en Él, podemos entender que los mejores años que tenemos por delante tienen que ver con aceptar estas decisiones o estas respuestas de parte de Dios. Quiero compartirte en Salmo capítulo 9, versículo 10 para terminar. Versículo que nos enseña una gran lección. Porque dice, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quien te buscan. Este salmo refleja una verdad, que es que los que verdaderamente conocen a Dios confían en que la respuesta que Dios me dio es la correcta. Quiero decirte, no puedo engañarte, quiero decirte que si no aceptas la respuesta de Dios, es porque no confías en Él. Y si no confías en Él, es porque no lo conoces. Porque si conocieras a Dios, sabrías que esa respuesta es la mejor para tu vida. Por lo tanto, quiero leerte nuevamente este pasaje. Salmos 9:10 dice, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan.
Si no conoces a Dios, tal vez hoy es la oportunidad para que puedas conocer a Dios. Y entender que más allá de la circunstancia que viviste o estás viviendo, tal vez ese no de parte de Dios es lo mejor para tu vida. Aunque no lo entiendas, hay veces que no tenemos que entender cómo funcionan las cosas, simplemente aceptarlos. Utilizamos todo el tiempo aparatos celulares que tienen complejos sistemas de funcionamiento y no los entendemos, pero los usamos y los aceptamos. De la misma manera, a veces tenemos que entender, tenemos que aceptar y no buscar entender esa respuesta, porque tenemos que confiar en que esa respuesta de Dios es la mejor para nuestra vida. Si no conoces a este Dios, yo quiero invitarte que en esta hora puedas conocerlo. Y yo no te estoy hablando simplemente si es la primera vez que mirás una reunión, sino te estoy hablando a vos que tal vez hace años que vas a una iglesia. Que vayas a una iglesia no implica que verdaderamente conozcas a Dios. Conocer a Dios implica también aceptar la soberanía de Dios sobre mi vida y entender que Él tiene un propósito con mi vida, que nada Él crea por casualidad. No naciste por casualidad. Dios tiene un propósito con tu vida. Es necesario que realmente conozcas a Dios, que empieces en un proceso de aprendizaje a través también de las circunstancias negativas. Tal vez estés atravesando por algún divorcio, tal vez estés atravesando por alguna enfermedad, por alguna situación económica difícil, tal vez estés atravesando por la pérdida de algún ser querido, en el cual produce un gran dolor en el alma y todavía se siente ese nudo en el estómago, porque Dios tal vez te dijo no. Pero cuando confiamos en Él, cuando lo conocemos a Él, podemos simplemente aceptar que Él es Dios. Que si Él es Dios y si Él me dijo que no, es porque eso es lo mejor para mi vida. Yo quiero invitarte a conocer a Dios en esta hora. En este mismo día, no dejes pasar esta decisión. Si está en tu corazón, yo te invito a que podamos orar juntos. Yo quiero orar junto a vos en esta hora y decirle estas palabras a Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, que podamos orar. Si tenés ganas de repetir esta oración conmigo, hacelo. Señor, en esta hora te doy gracias, porque entiendo que tú eres bueno, que tus pensamientos son más altos que los míos, que tus caminos son mejores que mis caminos, tus planes son mejores que los míos. Señor, más allá de cualquier circunstancia difícil o de dolor que esté pasando en estos momentos o que me haya tocado atravesar en la vida, yo entiendo que eso es lo mejor para mi vida, que de esas dificultades saldré más fortalecido, que de esas dificultades saldré mejor persona. Señor, quiero conocerte cada vez más. Quiero que te reveles a mi vida. Quiero que reveles tus planes a mi vida. Quiero confiar en ti, sabiendo que los mejores planes están en tus manos. Señor, te doy gracias porque sé que a pesar de las circunstancias difíciles, tú tienes la mejor respuesta para mí. Te doy gracias. Te invito a mi corazón. Revélate a mi vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si hiciste esta oración, nos encantaría saber lo que sentiste, lo que Dios te habló. Déjanos ahí en tus comentarios o contactanos en privado, porque realmente estamos seguros de que Dios se está moviendo ahí en tu casa, en tu habitación, en tu cocina, donde vos estás mirando esta transmisión. Y un desafío que nos deja esta serie cuando Dios dice que no, es entender justamente que lo mejor para nuestra vida
está en las manos de Dios.